Bueno, buenos días. Hemos dado inicio a la grabación de la clase. Bueno, hoy estamos en la penúltima jornada de este curso que pues va hasta el día de mañana. Espero que pues les haya ido muy bien y pues vamos a dar inicio con la parte de los fundamentos, con la parte teórica, para después dejar el espacio para la clase con la profe Mirella, que es, tengo entendido, es más práctica. Eh, bueno, permítame un segundo, les comparto. Listo. Bueno, entonces estamos revisando la guía fundamentativa de las normas internacionales de auditoría. Entre ayer y antes de ayer, básicamente lo que hemos revisado son algunos conceptos, algunos objetivos de la auditoría, algunas terminologías relevantes, entre otras. Para recordar un poquito lo del día de ayer, definimos cuál es el propósito de la seguridad razonable en el auditor, que es que el auditor llegue a un nivel considerable y aceptablemente bajo para determinar que el proceso de auditoría se ha llevado a cabo de la mejor manera posible. Habíamos visto también el concepto de incorrección material, que se debía a fraude y error, y a unos riesgos que eran relacionados al riesgo inherente, al riesgo de control y al riesgo de detección. Riesgo inherente como el riesgo que puede llegar a ocurrir por factores que son ya muy internos, muy arraigados, muy unidos dentro de la compañía. Un riesgo de control por una falla que puede haber en el sistema de control de la compañía, por las políticas y procedimientos que hayan interpuesto. Y un riesgo de detección que ya es más de parte del auditor por el determinado caso de que este no detecte debido a un proceso sistematizado de fraude o omita por alguna inexperiencia en particular. Entonces, hoy vamos a abordar el capítulo 6 y algunos más, este en particular llamado afirmación de los estados financieros. Para recordar, los estados financieros en Colombia, ya los habíamos preguntado el día martes, que eran balance general o estado de situación financiera, que expresaba un comportamiento general que incluía activos, pasivos y patrimonio. Tenemos el estado de pérdidas y ganancias o mejor, estado de resultado, que tiene las cuentas de ingreso, costo y gasto. Y teníamos, por ejemplo, el estado de flujo de efectivo, que ya tenía ingresos y egresos, además de los cambios en estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros, de los que pues ya algunos habían mencionado. Eso, entonces, em, eh, con las afirmaciones de los estados financieros, lo primero que nos indica, lo primero que nos entran a definir es que es una afirmación en la cual nos la consideran como la manifestación de la dirección de forma explícita o no, incluidas en los estados financieros y tenidas en cuenta por el auditor al considerar los distintos tipos de incorrecciones que puedan existir. Nos dicen acá que cuando la dirección manifiesta a los auditores que los estados financieros en conjunto se presentan conforme al marco de información financiera, nos dice que esto implica que existan ciertas afirmaciones inherentes a la definición. Esas afirmaciones implícitas realizadas por la dirección hacen referencia al reconocimiento, medición, presentación y revelación de diversos elementos que son cantidades de información que se va a revelar de los estados financieros.
Ejemplos de lo que constituyen afirmaciones: la existencia de los activos, las transacciones de ventas, las existencias declaradas con valores adecuados, las cuentas a pagar que representan las obligaciones, las transacciones registradas ocurridas en el periodo que revisa, no solamente las de ventas, sino todas las transacciones, todas las cantidades que se presentan y revelan de manera adecuada en los procesos financieros. Dichas afirmaciones se pueden resumir en el término integridad, existencia, ocurrencia, exactitud, valoración y otros. O en otras palabras, hacemos referencia a que al hablarse de afirmaciones es que la compañía está en teoría presentando la información adecuada referente a los estados financieros, que no ha hecho omisión debido a las cantidades o valores o a las transacciones realizadas. Nos dice que, por ejemplo, la dirección puede afirmar al auditor que el saldo de ventas en los registros contables contiene todas las transacciones de ventas. A eso se llama afirmación de integridad. Que todas se lleven a cabo y sean válidas. A eso le denomina afirmación de ocurrencia. Que las transacciones se han realizado de manera adecuada en los registros contables y en el periodo adecuado. A eso le llaman una afirmación de exactitud y corte. O en otros términos, es el aseguramiento de lo que se está presentando, llámese transacciones, llámense valores, llámense cantidades, es una afirmación. Afirmaciones de tipo íntegro, como lo dice por ahí, es que estén presentes todas. De tipo ocurrente, es que se hayan llevado a cabo y que sean válidas, o sea, no basta simplemente con que estén todas, sino que sean válidas en los términos legales y que cuando se habla de exactitud y corte, hace referencia a que las cantidades presentadas, como se los mencionaba, sean las reales. Luego tenemos el concepto de descripción de aseveraciones. Esas aseveraciones son las que puede usar el auditor para considerar distintos tipos de presentaciones erróneas. Unas esas categorías van de la mano con esas afirmaciones que estábamos hablando. Entonces, la primera que dice que son transacciones y hechos durante el periodo, o sea, durante el momento de la auditoría, nos hablan de algunas opciones, como ya lo mirábamos, coherencia, integridad, exactitud, corte y clasificación. Ante esas aseveraciones nos dicen, por ejemplo, que la ocurrencia es básicamente que todas las transacciones correspondan a la entidad. En la integridad, que todo se haya tenido que registrar, como lo mencionamos. En la exactitud, que cantidades y otros datos sean adecuados. Y por que las transacciones se hayan hecho en el periodo adecuado. Clasificación, que las transacciones se hayan registrado en las cuentas. La importancia de todo esto es, como lo mencionábamos, que la información sea especialmente de la que no tocamos, la que es de corte, de corte, es que no se omita o no se altere en este caso las fechas de presentación de algún movimiento, ya que pues por términos tributarios es posible que sea más conveniente determinadas fechas que otras. Saldos de cuenta al final del periodo, tenemos la existencia, que los activos pasivos y patrimonio realmente existan, lo que está reflejado en el estado financiero se valide con su existencia, derechos y obligaciones, que la entidad pueda poseer control de los derechos de los activos y los pasivos sobre las obligaciones de la entidad, la integridad, como se mencionaba, que todo se registre, la evaluación y impulsión, y es que a como esté dado cada una de las cuentas, específicamente del estado de situación financiera, tengan los importes apropiados y el ajuste necesario por imputación resultante. De los ajustes necesarios viene por ahí el concepto de em,
de lo que es, bueno, no devaluación, sino más bien como amortización, pero entendámosla como una pérdida, de cierta manera, de la valoración que tienen los activos debido a la antigüedad, debido a los cambios tecnológicos, entre otros. En términos generales, son situaciones, las aseveraciones son categorías, por ejemplo, presentación de información a revelar, que van de la mano con una serie de afirmaciones que pues ya les hemos mencionado, y en la cual en la están colocando una descripción de qué puede ser, como para definir, la aplicabilidad de esas aseveraciones, específicamente de las afirmaciones. em, Bueno, no tienen todos la misma posibilidad, digámoslo, no de ocurrencia para no definirlo, sino que las afirmaciones no necesariamente están presentes en todas esas clases de aseveraciones. Por ejemplo, para las clases de transacciones, para los saldos contables, para la presentación de información, tal y como pues lo hemos venido mirando acá en las categorías, existen unas afirmaciones que lo importante de estas afirmaciones es entender en términos muy generales lo que hemos venido mencionando, que es que se presente la información con cantidades, valores adecuados, en los tiempos adecuados, que se registren todas las transacciones, entre otros. Tenemos también las afirmaciones combinadas, los cuales nos dice por acá que al auditor se le permite usar afirmaciones exactamente tal y como se describen arriba o expresarlas de forma diferente siempre que se cumplan todos los aspectos. Por ejemplo, para hacer el uso de afirmaciones, a veces es más fácil es más fácil aplicar en la auditoría a entidades pequeñas y la forma en que el auditor las lleva muchas veces puede que no esté como tal la misma definición en el alma, pero pues eso no lo exime a que, o bueno, más que no lo exime, no exime a la entidad que está siendo auditada a exigir que se utilice el determinado término, pues se sobreentiende que hay unas similitudes. Entonces, en este caso, cuando hablan de afirmaciones combinadas, hacen referencia a que algunos hablan de existencia y ocurrencia, el auditor puede decir simplemente existencia y se entiende que es a la ocurrencia o a la existencia dependiendo de la clase de aseveración que él esté analizando. Si hablamos de exactitud y corte, se puede entender como exactitud, como corte, clasificación, derechos y obligaciones, entre otros, dependiendo de la clasificación que se analice. Hasta ahí vamos bien, vamos entendiendo que hay unas clasificaciones de aseveraciones. Las aseveraciones en términos generales son como los hechos, lo que se van a ir es a los hechos, a los saldos contables, a la información, a las transacciones, y en cada uno de esos hechos se tienen que valorar ciertos criterios, para no llamarlo afirmaciones, como lo son la integridad, la existencia, entre otros. Pero no todos esos criterios pueden ser valorados en todos los hechos, ya que dependiendo de la naturaleza de dicho hecho se puede evaluar. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Aquí nos hacen unas definiciones sobre las afirmaciones combinadas. Es una ampliación de lo que hablábamos. No nos vamos a quedar solamente en dichas definiciones. Y ya por acá nos hablan del uso de las afirmaciones en la auditoría. Entonces nos dicen que el auditor identificará y valorará, los riesgos de incorrección material. ¿Recuerdan qué eran esos riesgos de incorrección material? Al principio lo mencionábamos, pero quiero saber si lo recuerdan. Es error o fraude que se puede presentar en los estados financieros. Correcto. Es el error o fraude que se puede presentar en los estados financieros. El error puede ser acumulado debido a que
No sé, algún ejemplo podría ser que el patrimonio no dé porque hay un error, no en el patrimonio directamente, o sea, un error de cálculo, sino que provenga por allá arriba de un activo que esté mal valorado, entre otros, y un fraude, pues evidentemente una alteración. Entonces, eso hablamos de corrección material. Discúlpenme 20 segundos, por favor. Listo. Bueno, continúo. Las afirmaciones, el auditor puede utilizarlas para valorar riesgos en los estados financieros. Esa valoración de riesgos, bueno, hay afirmaciones que tienen como diferencia lo siguiente. En los estados financieros, los riesgos de incorrección material tienden a ser generalizados y por tanto se refieren a todas afirmaciones. Por ejemplo, que si el personal de más experiencia no es bastante competente para unas determinadas tareas, es posible que ocurran incorrecciones en los estados financieros. A pesar de ello, la naturaleza de estas incorrecciones no se va a ver limitada a un saldo contable, a un flujo de transacciones o a una información revelada, o sea, no solamente a una de esas categorías de las aseveraciones, sino que también es probable que la incorrección no reduzca una afirmación como la integridad, sino bien puede referirse a otras afirmaciones. Con otras palabras, cuando los riesgos se valoran en los estados financieros y son riesgos que los riesgos de incorrección material, al ser generalizados, afectan diferentes estructuras, ya que si, por ejemplo, no se registra una transacción, el no registrar la transacción, lo que implica es que no haya una adecuada valoración, por ejemplo, si es un activo del activo, no se presente a su vez las cantidades adecuadas, ya que esa transacción podría ser un determinado producto y en otras palabras, lo que está tocando son diversas afirmaciones. En la valoración riesgo, específicamente en la afirmación, nos dicen que se refiere a saldos contables individuales en un momento de tiempo, a tipos de transacciones y a presentación y revelación de los estados financieros. Nos dicen que cada afirmación para un saldo individual de cuenta variará en base a las características del saldo y los riesgos potenciales de incorrección material. O en otras palabras, cuando se considera la afirmación de valoración, es decir, el auditor podrá evaluar bajo el riesgo de error las cuentas a pagar y en el caso de existencias podría ser como obsolencias en un factor. Un ejemplo que me parece que quizás es más claro es este último, que es que en una situación en que los riesgos de incorrección material debido a la integridad, o sea, a que hace falta algo en el saldo de las existencias son bajos, pero en altos con relación al saldo de ventas. O mejor dicho, en la afirmación es que hace falta, digamos, miramos específicamente la integridad, hace falta algo, en las existencias son bajas, es decir, en las unidades son bajas, pero en el término monetario es bastante alto. Entonces, en este caso es cuando se analiza específicamente em, las afirmaciones, por ejemplo, el caso de la integridad, como lo mencionaba, en lo cual uno se puede observar que son muy pocas y quizás eh, puedan dar paso a decir que sea un error sutil, un error superfluo, pero cuando se va a analizar el valor de esas pequeñas existencias, de esas pequeñas cantidades, con respecto a las ventas, son muy altas. Para colocar un ejemplo más coloquial, cuando yo les decía el tema del supermercado, el supermercado puede tener productos, diferentes tipos de productos, algunos de ellos que pueden ser muy pocos o pequeños tienen un gran valor.
normalmente productos de tipo de aseo personal, en los cuales la pérdida, por citar un ejemplo, de una máquina de afeitar reciclable o 10 máquinas de afeitar reciclable, por ejemplo, puede no ser significativo para la cantidad de inventario que existe. Puede entenderse como una corrección o alguna pérdida, pero al revisar el valor económico que tienen dichas máquinas, ese valor es relativamente alto, porque no es la preocupación tanto en este caso del valor, perdón, de la cantidad, sino del valor económico que pueda generar. Esto analizándolo desde el punto de vista íntegro, de la integridad. ¿Hasta ahí mejor? Bien, Sí, perfecto. listo. Resolvemos un segundo. Bueno, em, esto. Consideración en los tipos de incorrección. El lector, para considerar los tipos de incorrección, debe hacerse o se sugiere que se pueda hacer algunas preguntas. Pero algunas de ellas son como si hay o no existencia no solamente de un activo, sino de una obligación. ¿Por qué preguntar el tema de una obligación? Porque las obligaciones como son compromisos a pagar, se entienden de que debe haber en algún momento un desembolso de dinero por dicha obligación. La no existencia o la existencia ficticia, ejemplo, de una obligación puede prestarse para el desvío de fondos. La entidad es propietaria, derechos y obligaciones, es decir, si el título que tiene el activo o la obligación, que en este caso sería como el pasivo, realmente son de la compañía o son de algún tercero. Se registran las transacciones de venta de manera adecuada, esto referente a la integridad. Si se ha ajustado el saldo de existencias por artículos de lento movimiento y obsoletos, esto es cuando ocurren los periodos de baja o en el caso de los inventarios en donde se da de baja por poca rotación o porque sencillamente se convirtió en obsoleto y no tiene salida o muchas veces puede que no se den de baja, sino que se den de remate y pues se debe hacer la aseveración de por qué se está vendiendo un determinado producto bajo, por debajo del costo adquirido, ya que pues esto supone una práctica desleal conocida como dumping. Esa práctica dumping es un acto de competencia desleal, el cual puede llegar a implicar que nosotros tratamos de vender por debajo de los costos, es decir, por debajo de lo que de lo que nos costó adquirirlo con el propósito de destruir la competencia. Cuando se dan de baja los inventarios, hay que dejar o hay que especificar una nota en lo cual pues se tiene que relacionar debido a la cantidad que se está ofreciendo, el periodo de ingreso, el lote, el costo adquirido, las razones y justificarlas para evitar esas males interpretaciones que si el saldo a pagar de todos los pasivos se conoce al cierre del periodo, que si se registraron todas las transacciones en el periodo correcto. Listo. Por aquí, bueno, por acá nos recuerdan los riesgos inherentes y los riesgos de control, parte de lo que ya habíamos mencionado. Y por aquí entramos al capítulo 7, que es la importancia relativa o materialidad. En este caso, creo que el plagio ya se movió. Sustancia relativa o materialidad y el riesgo de auditoría. Entonces, este capítulo lo que busca es
que ustedes puedan, o que bueno, que el lector pueda entender el concepto de materialidad de manera adecuada, que tiene como objetivo aplicar el concepto de importancia relativa de manera adecuada durante el proceso de planificación y ejecución del autor. Como descripción de general del capítulo, pues nos empiezan a hablar de qué es materialidad y nos dicen que se refiere a la importancia de la información incluida en los estados financieros para la toma de decisiones. Materialidad también reconoce algunas cuestiones, ya sean de carácter individual o en conjunto, porque son importantes para las personas el hecho de tomar una decisión económica basadas en los estados financieros. Estas decisiones incluyen inversión, compra, negocios, préstamos de dinero de una determinada entidad. Nos dicen que cuando una incorrección o la suma de todas las incorrecciones es muy importante como para cambiar o influir en la decisión de una persona, se ha ocurrido en incorrección material, ya sea por el error o por el fraude, como ya lo habíamos mencionado. Cuando no hay una incorrección material, pues se considera incorrección inmaterial. Em, en otros términos, podríamos también por aquí mencionar que la materialidad se considera para los estados financieros en su conjunto. Y cuando se habla de materialidad para los estados financieros en su conjunto, es que todos como describen el comportamiento financiero de las organizaciones, de, bueno, de cualquier entidad, compañía, empresa, etcétera, esa materialidad en conjunto es una materialidad global. Es decir, no se puede aseverar, no se puede concluir que por el simple hecho de revisar un estado financiero de manera individual, se puede confirmar que el resto de los estados financieros son íntegros. Por tal razón, la materialidad se le considera como una materialidad global o en conjunto para los estados financieros. Bueno, ok, unos ejemplos y por aquí nos entran a hablar de los usuarios. Discúlpenme un segundo. Entonces, usuarios de los estados financieros dicen que la materialidad se utiliza para auditar dichos estados en su conjunto y que emplea pues unos términos, influencia en la toma de decisiones, las circunstancias del entorno, las necesidades comunes, perdón, de los usuarios. Influencia en la toma de decisiones, incorrecciones debido a las omisiones, ya sean individuales o de forma agregada, las circunstancias del entorno, los juicios que se realicen sobre esa materialidad se hacen debido a las circunstancias del entorno y se ven afectados por el tamaño o la naturaleza de dicha incorrección, y las necesidades comunes de los usuarios hace referencia a juicios que están referentes a la materialidad basados en una consideración de necesidades comunes de información financiera de los usuarios como un grupo. El auditor en general va a determinar la materialidad basado en la percepción de las necesidades de los usuarios. Cuando él aplica su juicio profesional,
el auditor supone que los usuarios de los estados financieros tienen un conocimiento razonable de los negocios, entienden que los estados financieros se preparan y auditan, reconocen que pueden haber incertidumbres inherentes en la medición de cantidades y toman decisiones razonables basadas en la información contenida en los estados financieros. Las incorrecciones pueden originarse o su naturaleza por ciertas causas basadas en el tamaño o importe monetario implicado, esto es de tipo cuantitativo, la naturaleza de la partida de tipo cualitativo, las circunstancias que rodean la ocurrencia. ¿Qué incorrecciones materiales comunes hay? Fraudes y errores identificados en la preparación de estados financieros, desviaciones del marco de información financiera aplicable, fraude por empleados o dirección, en este caso, incorrección de la dirección, preparaciones de estimaciones inexactas, descripciones inadecuadas o incompletas de las políticas contables. Antes de continuar acá, me parece muy relevante como para entrar en el tema de la contabilidad, cuando mencionan que una incorrección puede basarse por la naturaleza de la partida. ¿A ustedes les suena de casualidad ese concepto, naturaleza de las partidas contables? ¿Es quizás algo común para ustedes? Sí, señor. Sí, todos Sí, trabajamos yo en creo que la contabilidad, ¿cierto? naturaleza se refiere como a, por ejemplo, activos, pasivos, patrimonio, Va un o poquito el más tipo allá. de cuenta. Ujú, sí, a su movimiento natural, sí. Exactamente, es un movimiento natural. Entonces, por ejemplo, que los activos aumentan por el Débito, y disminuyen por consecuente en el crédito, ¿cierto? por el crédito. Y a los pasivos les pasa algo completamente, bueno, algo al revés, para decirlo así Contrario. en términos sí, muy generales. Entonces, la naturaleza de la partida, entonces, a veces el error no es por la cuantía, sino por una mala interpretación del pasivo, por ejemplo, del pasivo, que en lugar de aumentarlo por el crédito, colocamos el valor en el débito y lo que termina es disminuyendo y pues se presta para malas interpretaciones. Todos ustedes acá han trabajado en contabilidad, ¿cierto? O por ahí por ese lado no que veo que sí hay como, pues, o sea, me he dado cuenta por lo que he hablado que algunos sí han trabajado como en el área contable. Sí, sí, señor. Sí. Bueno, listo. Entonces, eso por ese lado. La sugerencia siempre es hacer el balance de las cuentas. Yo sé que muchos sistemas de información hoy en día registran las transacciones, pero a veces es buena práctica ante las dudas intentar hacer las famosas cuenticas C, enumerándolas por transacciones, para pues luego poder revisar cuáles fueron los errores pertinentes y luego pasarlo pues a los estados financieros. De hecho, esa es la forma antigua como se llevaba cuentas T, débito, crédito, registro de la transacción. Una vez ya tengamos los saldos de dichas cuentas, podemos, dependiendo si el débito o crédito, pasarlo al balance general y ir haciendo comprobación. Eh, bueno, eso por ese lado. Eh, por acá nos dicen que la materialidad no habla de un número absoluto, es decir, representa un área gris entre lo que es muy probable que no sea material y lo que es muy probable que sea material. En consecuencia, la valoración de lo que es material es siempre una cuestión de juicio profesional, en este caso del auditor. Por acá nos comentan que en algunas situaciones, cuando es un asunto muy por debajo del nivel cuantitativo de materialidad, puede determinarse como material basado en la naturaleza de la partida o de las circunstancias relacionadas en la incorrección. Nos dan un ejemplo. Bueno, nos dan algunos ejemplos. La información que existe
de que existen algunas transacciones con partes vinculadas puede ser muy importante para una persona que tome una decisión en base, bueno, con base a los estados financieros. La existencia de un fraude por parte de la dirección, a pesar de que no sea material, es probable que sea significativo para los que utilizan o para los usuarios de estados financieros. Una serie de partidas no materiales pueden convertirse en materiales cuando se agregan. En otros términos, acá lo que nos están mencionando es básicamente que eh, debido al nivel que pueda llegar a tener o al valor que pueda llegar a tener el, el error o el fraude presentado, eh, este error lo que llega a implicar a los usuarios de los estados financieros, por muy bajo que sea, puede llegar a ser un factor decisivo para esas decisiones que veíamos previamente de inversión, de compra o de negocio. Los usuarios de los estados financieros entiéndanse como los que desean realizar esas operaciones de inversión, de negocio, de compra, entre otros. Importancia relativa o materialidad y riesgo de auditoría. Previamente, pues habíamos comentado que la materialidad y el riesgo de auditoría, los riesgos pues inherentes de control y detección van de la mano y se consideran a la vez en todo el proceso de auditoría. El riesgo de auditoría se expresa también como la posibilidad de que el auditor dé una opinión que no sea adecuada sobre los estados financieros debido a que contienen incorrecciones de tipo material, correcciones materiales. Riesgo de corrección, perdón, de incorrección real, nos comenta que el riesgo de los estados financieros, de que los estados financieros contengan incorrecciones materiales antes de que se inicie la auditoría como tal. Y esos riesgos se consideran en los estados financieros y en las afirmaciones de las transacciones, saldos, controles de información. Al revés. Es decir, que en el proceso de auditoría, si bien puede que todo el proceso o se lleve a cabo o durante el proceso todas las transacciones se registran de manera adecuada, eso no limita a que se haga la revisión previa de dichos estados financieros para analizar esos riesgos inherentes que pueden deberse a factores que no hacen parte del sistema de control interno, sino que hacen parte más bien de la cultura, lo que es la mejor palabra que lleva la organización. A menudo, pues esos riesgos son los previos cuando no se detecta ningún fraude, específicamente son por la falta de conocimiento o la falta de rigurosidad en la aplicación de procedimientos inductivos en donde se le deba transmitir a las nuevas personas el manejo pues de la parte contable. Y que había visto también algo por ahí, que es el riesgo de detección, eso recordándolo, el riesgo de que el auditor no pueda detectar una incorrección, que el riesgo de auditoría en general se amplifica por la multiplicación entre el riesgo inherente y riesgo de control, que constituye lo que es como tal, la incorrección material, perdón, y el riesgo de detección. Por acá también nos mencionan que la materialidad y el riesgo de auditoría se consideran en todo el proceso para identificar y valorar riesgos, para determinar la naturaleza al momento de realización y extensión de los procedimientos que sean de auditoría posteriores a la que se esté generando, para determinar revisiones de materialidad, para valorar el efecto de incorrecciones no corregidas y si las hay sobre los estados financieros y formar una opinión correcta. Por aquí vienen los niveles de materialidad.
En los niveles de materialidad nos dicen, bueno, algunos extractos de líneas que el auditor, por ejemplo, al revisar dicha materialidad en conjunto y en su conjunto, en el caso en el que disponga y durante la realización de la auditoría. Entonces, tenemos materialidad global, que eso se va en los estados financieros, que son los estados financieros básicamente en conjunto, no solamente hablar de materialidad de un solo estado, sino revisarlos todos de manera íntegra. Está la materialidad en las transacciones, saldos contables e información a revelar, que es una materialidad específica, es decir, que haya, más que haya, que se verifique en términos puntuales uno de estos elementos para detectar ese pequeño error que provocó llevar a la materialidad global, que es la alteración del estado financiero, bueno, del estado financiero, como todos están de cierta manera interrelacionados, va a provocar pues una cadena cíclica de que el resto también se encuentran afectados. El establecimiento de cifras de la material nos dicen que materialidad global se refiere a los estados en conjunto, se basa en lo que racionalmente se espera y se cambiaría durante la auditoría si el auditor tiene conocimiento de información que se le hubiera hecho, determinar una determinada cifra, valga la redundancia, diferente de haber tenido durante la información que se le fue suministrada al principio. La materialidad global de la ejecución, perdón, se fija en un monto que puede ser de menor cuantía que el general, pero le va a permitir al auditor responder a evaluaciones de riesgos de tipo específico sin que cambie la materialidad general. Los específicos, tenemos de materialidad específica y materialidad específica de la ejecución. eh, ya pues hacen referencia a transacciones en muy particulares que pues ya habíamos mencionado así. Vamos a verlas por acá. Son ejemplos que podemos mencionar. Listo. La entonación de la materialidad. En la documentación de lo que habíamos mencionado previamente, que es la materialidad, el auditor debe incluir una serie de factores y cifras que debe tener en cuenta, como lo son los estados, lo que aplica en los estados financieros, las transacciones, los saldos contables, la información a revelar, em, en cualquier revisión que se haga en el proceso de auditoría, cualquier cambio que pueda ocurrir en términos generales. Y por acá nos dicen que eh, las cifras o los valores de materialidad se basan pues en un juicio profesional del auditor, es decir, cuando decían que no hay un valor absoluto, esas cifras en determinadas ocasiones, bueno, en la mayoría de ocasiones, quien las valora es el conocimiento profesional de la persona que está haciendo la auditoría. Y nos dicen que es muy importante o relevante que factores y cantidades que estén implicados para determinar dicha materialidad en los diversos niveles se documenten. Esto va a ocurrir en la fase de planificación, que es cuando se toman las decisiones sobre el trabajo de auditoría que se va a realizar, y durante la auditoría que está basada pues en hallazgos. La mención tiene que hacer referencia a los usuarios de los estados financieros, es decir, si esa materialidad, bueno, o esa materialidad, cómo puede llegar a afectar a esos usuarios, los factores que se usan para determinar, es decir, em, en este caso las transacciones, los saldos contables, la información a relevar y cualquier revisión
de cifras que pues puedan, bueno, más que mencionadas en el punto anterior, que puedan llegar a encontrarse o ajustarse durante el proceso de auditoría con previa concernimiento con el auditor, demostrando que más que todo que había sido un error más que un fraude. Acá vamos a los procedimientos de valoración del riesgo. En los procedimientos de valoración del riesgo se evalúa la naturaleza y uso de procedimientos por un auditor para identificar y evaluar riesgos. Nos habla de tres tipos de procedimientos para evaluar riesgos, que es la investigación, con la dirección y otros, la observación y la inspección y procedimientos analíticos. En términos generales, el auditor debe tener unos procedimientos de valoración del riesgo para disponer de una base que pueda identificar y evaluar la incorrección material en los estados financieros y en las afirmaciones. Sin embargo, los procedimientos de valoración de riesgo por sí mismos no proporcionan evidencia de auditoría suficiente y adecuada y sobre la cual basar una opinión de auditoría. La finalidad que tienen los procedimientos de valoración de riesgo es identificar y valorar los riesgos, como los mencionamos, de incorrección material. Se logra a través de qué? Del conocimiento de la entidad, o sea, de la compañía y su entorno, incluido el control interno. Puede obtener esa información de fuentes externas, internet, publicaciones de negocios, fuentes internas, discusiones de persona clave. Ese conocimiento para la entidad se convierte en un proceso continuo y dinámico de obtención, actualización y análisis de información en el transcurso de la auditoría. Es decir, no necesariamente se pueden basar en los documentos, sino también en aquellas generalizaciones, publicaciones que se hagan a través de los distintos canales de comunicación, canal de distribución que utilice la compañía, a través de las conversaciones que se tengan con el personal y entre otros. Que se considera, pues, bueno, evidencia de auditoría? eh, Básicamente hay evidencias que no son independientes. La evidencia que se obtiene a través de los procedimientos de valoración del riesgo tiene que complementarse o bueno, tiene que abastecer con procedimientos de auditoría que van a ir posteriores para que una vez identificados dichos riesgos, pues se vea cuáles son las acciones que se tomaron para mitigar los riesgos. Procedimientos. El auditor debe aplicar un juicio de forma profesional sobre los procedimientos que se va a utilizar en valoración del riesgo. Nos dicen que en el primer año que el auditor realiza la auditoría a una entidad, el trabajo necesario para obtener y documentar esa información requiere de mucho tiempo. No obstante, la información que se obtiene, si se documenta bien en el primer año, el tiempo necesario para actualizar la información en años posteriores será considerablemente. Y entramos acá con los procedimientos de valoración del riesgo. Cada uno de ellos debe ejecutarse durante la realización de la auditoría, pero no es necesariamente sobre cada aspecto de conocimiento requerido. En algunas situaciones, los resultados de ejecutar un determinado procedimiento pueden llevar a ejecutar a otro. Nos colocan como ejemplo que en una entrevista con el director de ventas puede identificarse un contrato de ventas inusual, pero significativo. Esto puede conllevar a una inspección del contrato y a un análisis del impacto sobre los márgenes de venta. Los hallazgos resultantes de ejecutar los procedimientos analíticos sobre los resultados de las operaciones pueden provocar algunas preguntas para la dirección. Las respuestas a dichas preguntas pueden derivar en solicitudes para inspeccionar algunos documentos. En otras palabras, cuando se hizo una indagación con el director de ventas, se logró
conocer que había un contrato de forma inusual y para analizarlo tendríamos que aplicar otro procedimiento que es el analítico. En algunas ocasiones, alguno lleva al otro y así sucesivamente. ¿Qué es eso de indagaciones ante la dirección y otros? O investigación con la dirección, investigación con la dirección y otros. Nos dicen que incluye la indagación relativa a fraude. Dice que el auditor va a realizar indagaciones ante la dirección sobre la valoración que se realizan por parte de ellos en los estados financieros a la existencia o a la posible existencia de incorrecciones materiales, el proceso seguido por la dirección para identificar y dar respuesta a los riesgos de la entidad, la comunicación por la dirección a los responsables del gobierno de la entidad, de los procesos que se dirigen a identificar y dar respuesta a los riesgos de fraude en la compañía, la comunicación de la dirección a los empleados de su opinión relativa a las prácticas empresariales y a muchos otros apartados. La indagación que utiliza el auditor y junto con otros procedimientos de valoración de riesgo puede ayudar, como ya lo mencionábamos, a identificar los riesgos de incorrección material. La mayor parte de la información se obtiene de la dirección y de los responsables de la información financiera. Sin embargo, eso no exime a que las indagaciones se hagan ante otras personas de la entidad, incluidos los empleados en diferentes niveles de autoridad, para tener perspectivas diferentes. Esta puede llegar a tener información adicional que puede ser útil para identificar otro tipo de riesgos y digamos que esto se realiza en muchas ocasiones a través de la técnica de focus group o de grupos focales, en los cuales primero se habla con la dirección, luego se habla con otros niveles de autoridad, pueden ser supervisión, coordinación, para mostrar y tratar de evidenciar esas discrepancias que hay entre la dirección y que hay de pronto entre la coordinación, que pues puede llegar a resultar en información que dé indicios para continuar con otros. Algunos áreas de indagación, hacerle la entrevista o ese focus group es a los responsables del gobierno de la entidad. En este caso es aquellos que gobierno de la entidad son digamos, no son la dirección, sino digamos, puede hablarse de la gerencia. Yo les decía, no sé si me falla la memoria, acerca de unos niveles que hay dentro de cualquier compañía, donde la parte más alta pues es la dirección, la parte intermedia es la gerencia y la parte operativa ya vendría siendo la supervisión. Entonces, cuando se habla de responsables del gobierno de la entidad, hace referencia a la gerencia, a los que están, a los que no hacen parte directamente de los que toman las decisiones referentes a las políticas, etcétera, sino más a los que están em, gerenciando, liderando los procesos inherentes o a lo que se dedica la compañía específicamente a la producción o servicio que estén realizando. En ese entorno se debe investigar sobre cómo se preparan los estados financieros, el conocimiento que ellos puedan tener sobre un fraude, la supervisión de algunos procesos. Tenemos a la entrevista a la dirección y los responsables ya es cuando específicamente se analiza aquellas personas del departamento u área encargada de las finanzas de la compañía y ahí se les pregunta o se les investiga sobre cómo se valora el riesgo de que los estados financieros tengan errores, cómo es la comunicación que tiene la dirección hacia ellos y ellos cómo se comunican de igual manera hacia otros tipos de empleados, cuál es la cultura, cuáles son los valores que se llevan a cabo, cómo es que operativamente proceden, cuáles son los planes, entre otros. También se puede hacer
una entrevista o un focus group a otro tipo de empleados, empleados clave dentro de esos que tienen la parte financiera, como por ejemplo empleados clave del área de compras o de nómina o de contabilidad, para preguntarles sobre hechos inusuales, tendencias que maneje la compañía, eh, la participación en, en las preguntas de elusión, es decir, si alguna vez la dirección les ha solicitado que eludan algún tipo de control por alguna circunstancia, y otros de personal de técnica, cualquier otra área de la empresa que pues pueda llevar, que esté que pueda que pueda tener la disposición o que considere el auditor que necesita evaluar para hacerle seguimiento e identificar algún riesgo o alguna corrección material en particular. Tenemos los procedimientos analíticos y sí que se usan como procedimientos de valoración del riesgo. Eh, en algunos ejemplos son las transacciones o hechos inusuales, los importes, los ratios, las tendencias. Los hitos analíticos no son muy detallados ni complejos, usan datos agregados de alto nivel, así que los resultados pueden dar solo una indicación general sobre si puede existir una conexión. Por aquí nos hablan de ratios, tendencias, importes, etcétera. Eso va de la mano con los indicadores o KPIs que se puedan manejar al nivel de estados financieros, donde tenemos, por ejemplo, indicadores de rentabilidad, indicadores de cobertura, indicadores de liquidez, indicadores de endeudamiento. Pues hay que hacer los cálculos respectivos, pero esos en muchas ocasiones solamente muestran una situación general y pues cuando la situación es general, digamos lo que son como promedios y los promedios muchas veces no reflejan la realidad de, de una compañía porque existe, digamos, un término al cual le llaman datos de forma atípica o datos atípicos. Por decir un ejemplo, nosotros podemos tener un grupo de unas, no sé, unas 100 personas en las cuales 98 de ellas pueden estar, por citar un ejemplo, una variable, pueden tener un peso aproximado de unos 70 kilogramos y dos personas de ese grupo de 100 pueden tener un peso de 250 kilogramos. Y si nosotros vamos a evaluar la morbidad o la obesidad quizás que pueda llegar a presentarse dentro de determinado grupo, eh, y lo vemos de forma general con un promedio, ese promedio quizás nos pueda arrojar valores como el promedio del grupo puede ser de 85, 90 kilogramos, pero eso no, eso refleja una situación generalizada, pero no podríamos identificar los casos particulares para este ejemplo que estoy dando. Entonces, de qué podemos hablar? Nosotros podemos hablar, por ejemplo, de un indicador financiero como de liquidez, como lo es una expresión llamada razón corriente. Esa expresión razón corriente es una relación entre los activos corrientes o capaces de transformarse en dinero rápidamente sobre pasivos corrientes, que son pasivos en el corto plazo, obligaciones a las cuales yo tengo que atender de manera casi que inmediata. Y esa relación me puede dar, por ejemplo, de tipo positiva, pero es decir, que tengo más activos corrientes que pasivos corrientes, pero yo no puedo, no miro en particular cuáles son esas transacciones que hay dentro de los activos, esas transacciones que hay dentro de los pasivos, porque hay algunas que pueden ser muy inusuales, valores muy altos, 100 transacciones, 99 muy pequeñas, una muy alta, y eso no me lo permite ver básicamente el indicador. El indicador me representa a mí de forma general un comportamiento, pero no me habla a nivel micro, a nivel transaccional, qué pasa con esos comportamientos. Hasta ahí bien para todos. Tiene un poquito de todo.
¿Alguien ha Ah, pues, trabajado con indicadores? claro. Sí, ¿Se han trabajado ustedes con indicadores de casualidad? Los que han trabajado con contabilidad les han pedido informes de indicadores. Los indicadores más comunes de pronto son los de utilidad, bueno, los de rentabilidad, la utilidad, la utilidad antes de impuestos, de intereses y eso. ¿Han tenido la posibilidad de trabajar con esos indicadores? Pues yo no los he trabajado, pero sí los vi en la Los, universidad. ok, los has visto. Entonces, listo. Eh, Muy a grosso modo, nuevamente, indicadores son básicamente métricas, básicamente cifras que yo quiero analizar en concreto, en común, que me representan a mis situaciones generales, pero no particulares. En el caso de la auditoría se va mucho a la particularidad, a la transacción, no solamente a la generalización. Por acá, para implicar un procedimiento analítico, identificar relaciones dentro de los datos. Nos hablan por acá comparación de periodos. Entonces, esa comparación de periodos viene con los denominados análisis vertical u horizontal o análisis de composición o comparación. Digamos que el análisis vertical o de composición en un estado financiero es cuánto representa una determinada cuenta sobre el valor total de la cuenta general. Ejemplo, cuánto representa en porcentaje la cuenta por cobrar de la cuenta total que es activo, de la cuenta general que es del activo. Un análisis de comparación o horizontal, que son los cambios que han ocurrido entre la misma cuenta, entre un periodo y otro. ¿Cuánto tenía yo de cuenta por cobrar el periodo anterior? ¿Cuánto tengo ahora? ¿Cuánto ha cambiado y por qué ha cambiado? Presupuestos, pronósticos y extrapolaciones, incluyendo datos intermedios o anuales, porque es para justificar por qué un aumento en la producción, quizás dieron paso a nuevos ingresos, están justificables y todo, se desean ingresos, pero en dónde se ven reflejados, en dónde se ven amortizados, en el pago de deudas o en el aumento de los volúmenes de producción. Si es en ese caso, debería ir de la mano con los pronósticos, que los pronósticos muestren realmente que hay tendencias a, a requerir o a producir más unidades, porque el factor del momento lo exige, entre otros. Comparación, lo que pues, mencionábamos, los ratios, los indicadores y la valoración de dichos resultados. ¿Por qué? Porque podríamos decir que, qué sé yo, que tenemos una razón corriente negativa, un indicador en donde lo que yo debo a corto plazo es más de lo que tengo a corto plazo, pero en términos generales yo puedo decir que tengo una solvencia, pero esa solvencia la tengo que respaldar con el análisis entre todos mis activos y todos mis pasivos. Entonces es preguntar por qué en el corto plazo hay menos propiedades y por qué estamos llenos de propiedades a largo plazo, entre otras cosas. Esos resultados de procedimientos analíticos tienen que considerarse con otra información que sirva para identificar los riesgos, que ayuden en el diseño de la naturaleza y momento de realización y extensión de algunos procedimientos de auditoría. Y por último tenemos lo que es la observación e inspección como el último procedimiento, bueno, no como el último, sino como el tercero visto, ya que no hay un orden prioritario acá. La observación e inspección lo que hace es sustentar las investigaciones hechas ante la dirección y otros y proporcionar información adicional sobre la entidad y su entorno. Los procedimientos de observación e inspección usualmente incluyen un procedimiento y una aplicación, tal y como se habla a continuación. Observación, observar cómo opera, cómo funciona la organización, en dónde está ubicada, cuál es el estilo directivo,
cuáles son los procedimientos, cuáles son las políticas que se cumplen. En la inspección es revisar los planes de negocio, las estrategias, los estudios del sector, los contactos, los principales contactos, la normativa, los informes que se han preparado, las actas de reuniones. Bueno, en otros términos, revisar documentación que en este caso no específicamente es contable, sino más estratégica. Esa estratégica es la que tiene su misión, su visión en el momento de hacer la proyección o hacer o, digamos, hacer el proyecto de la compañía, cómo se hizo el estudio del sector, porque sería extraño, por ejemplo, considerar una empresa de comercialización de, de ropa fría en en tierras o en hábitats que son calientes, considerar por qué, cuál fue ese factor que los conlleva a producir ahí o que los conlleva a comercializar ahí, si no se presta para ello. Todo eso hace parte del proceso de auditoría. Y son en rasgos para dejar hasta el día de hoy acá. Em, Hoy hemos visto, tiene pues de todo un poquito lo que hemos visto, hemos recordado conceptos sobre los riesgos, la incorrección material, hemos visto hoy los procedimientos de valoración del riesgo, perdón, como lo son la indagación sobre la dirección, que es un proceso de entrevista grupal, un focus group, les mencionaba. Hay unos procedimientos analíticos que ya van basados con el cálculo de indicadores, su interpretación y su valoración. Y hay unos procedimientos de observación e inspección que ya son más referentes a observar los comportamientos de la compañía, observar los documentos. Hemos visto por acá, habla bastante de algo que es la materialidad, digamos, eh, como materialidad global, que es la conjunta que de los estados financieros de forma colectiva, la materialidad específica, que ya hace referencia a la revisión de unas transacciones en específico. ¿Qué pasa con estas transacciones en específico? En más informativos. Eh, bueno, volvimos a hablar de los estados financieros, hablamos de que cuáles eran las afirmaciones, que las afirmaciones estaban relacionadas a que haya un hecho, a que se presenten cifras correctas, a que se presenten los tiempos correctos, que haya una aceleración, a que todas las clases de aceleraciones se les pueda aplicar es lo que hemos visto ya el tema normativo. Eh, Como les digo, la norma es amplia. mm, Vamos a tratar de resumir mañana alguna otra parte, porque no es posible abordarla toda estrictamente, ya que pues créanme que la normativa es repetitiva, es amplia, la repetición se hace con el propósito de que nos queden claros los conceptos. La amplitud sí es un mal colombiano, de que las normas no son muy precisas, sino son muy amplias y se hacen tan extensas que muchas veces no se cumplen al pie de la letra, por lo menos. Y bueno, pues eso en términos generales del día de hoy fue todo un poco. Si de mi parte pues ya podríamos finalizar, podrían venir con la profe Mireya alrededor de las 10 de la mañana, como ella lo ha venido manejando. Y pues si tienen alguna duda o inquietud, recuerden que pues, nos tienen a cualquiera de los dos, y es más como con las evidencias, más con la propia Mireya, porque pues ella es la que no me conozco que ha llevado el proceso que ha llevado con ustedes ahí. Y les agradezco nuevamente la puntualidad para todos, les agradezco la disposición a la escucha y pues que tengan ustedes un feliz día si no tienen ninguna otra pregunta.
Listo, profe, muchas gracias, muy amable. Buen Gracias, día profe. para todos. Gracias, profe, muchas gracias. Que pasen buen día. Bueno, que estén bien. Buen día. Laura Reyes. Bueno.